Llegó la hora de la verdad y habrá que saber si como Otis, Wilma o Gilberto, el huracán Trump es de categoría 5 o si simplemente fue un ahí viene el lobo y luego no llegó. Pero mientras nos cae el temporal o el huracán, el tema llegó a la conferencia de la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues vamos a tener diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Es algo que no es nuevo, lo ha dicho ya varias veces y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo porque sabemos y lo respetamos mucho. Pero en el caso del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, ha beneficiado mucho a Estados Unidos. Mire, los últimos días el gobierno de México ha intentado hacer un amplio programa de prevención frente a la contención ambiental o el desastre natural que puede significar la administración Trump. Hay una evaluación de riesgos y hay toda una serie de medidas, pero sin saber exactamente ante qué nos vamos a topar. Y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al Tweet Social, o no es cierto, al Truth Social, a este mensaje que escribió el día de ayer Donald Trump, donde anunciaba la creación de una suerte de IRS, que es la oficina que recoge impuestos de manera interna en los Estados Unidos, pero sería una IRS, una recaudadora externa de tarifas, porque dice que Estados Unidos está harto de que se abuse del consumo de los estadounidenses, siempre con este discurso de la media verdad. Finalmente se llama exportar y el que quiere comprar a mejor precio, los estadounidenses, es lo que terminan para hacer. Pero pareciera que con esta publicación del día de ayer se confirma al menos que habrán tarifas. Podrán ser del 25%, del 1%, del 2%. Todo eso sigue siendo un misterio, pero las dudas y las preguntas evidentemente se reflejan en la conferencia matutina. En empleo, en producción y realmente en el caso del Tratado Comercial de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, nos complementamos. Y esta región, en la medida que sigamos juntos, pues en esa medida podemos competir mejor también con otras regiones del mundo y el objetivo incluso es que pueda ampliarse a otros países de América. Entonces ya habrá tiempo para poder hablar con el gobierno del presidente Trump. Ellos apenas, fíjense, ahora apenas están creo que ratificando a los nombramientos que ya había hecho de hace tiempo. Entonces, pues estaremos en comunicación. El día domingo termina el misterio respecto a temas que afectan directamente a México y que conciernen a la nueva administración Trump. Los temas de las deportaciones, en las que hemos visto a Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, pues con una agenda muy activa y desde hace semanas, en realidad, casi instalado en los Estados Unidos, trabajando en las oficinas consulares para preparar este botón de emergencia, estos centros de llamadas, esta capacidad de respuesta si es que muchos mexicanos tuvieran que regresar al país de origen, a nuestra patria, o si fueran deportados y estar listos ante este escenario. El día de ayer se le vio en el estado de Arizona, subió en sus redes sociales pues acercamientos que tuvo con la gobernadora, acercamientos que ha tenido con la comunidad migrante, con legisladores del otro lado y también diciendo que nos estamos preparando ante una suerte de huracán cuya intensidad desconocemos. Insisto, no sabemos si es categoría 1, 2, 3, 4 o una tormenta tropical, porque también leyendo esta mañana
a columnistas, a gente que vive allá en Washington, que son muy enterados del estilo Trump, porque ya les tocó una vez como presidente, y hablo de Armando Guzmán, en una entrevista con Radio Fórmula habló del tema, pero también en su columna del día de hoy en El Economista acuñó una gran frase y dijo: Donald Trump ya nos demostró el alcance, porque ya gobernó, de su capacidad, pero también el alcance de su incapacidad para gobernar. Ya nos demostró su talante para exagerar, para mentir, pero también para hacer populismo como única forma de administración pública. Pero vamos a ver qué es lo que decía Juan Ramón de la Fuente. Conversamos por un largo tiempo sobre los diversos temas que vinculan a Arizona con México y en particular Arizona con Sonora. Tuvimos la ocasión de intercambiar con ella algunas cifras que reflejan claramente que la relación que hoy existe entre Arizona y México en particular, pero no exclusivamente con Sonora, son las más importantes en la historia. Parados para recibirlos con enorme dignidad, como se lo merecen, independientemente de su estatus migratorio. Tenemos entonces una promesa, por un lado, de un Trump tarifario, de un Trump que ya creó una nueva oficina para recolectar los impuestos a los gobiernos abusadores. Y evidentemente la mirada está puesta en China, porque lo que más se ha criticado desde el trumpismo es como China logró extenderse, expandirse, actuar en una impunidad, decía un funcionario estadounidense, que en una impunidad y en una falta de regulación que permitió los abusos que tienen a China convertida en el productor casi de todos los bienes que desea consumir el mundo entero. The Chinese believe that the United States are a great power in inevitable decline and that they are an inevitable rise. We allowed them for years to pretend that they were some developing countries, so we should allow them to continue to cheat on trade and commerce. We should allow them to continue to expand. They lied about not militarizing and populating island chains in the South China Sea and the like. We allowed them for years before we got serious about it to conduct grotesque human rights violations against Uyghur Muslims. It allows them to use slave labor to produce goods that, at the expense of the rest of the world. Talk about not just a horrific humanitarian crisis, but an unfair trade practice as well. We've allowed them to get away with things, and frankly, the Chinese did what any country in the world would do given these opportunities. They took advantage of it. And so I think now we're dealing with the ramifications of it. I agree 100% what you said, but I remind you, and I remind everyone, I guess I want to make this point, that much of what we need to do to confront China is here at home. It's not just abroad, it's also here at home. We have to rebuild our domestic industrial capacity, and we have to make sure that the United States is not reliant on any single other nation for any of our critical supply chains. Estas declaraciones de Marco Rubio son interesantes porque ya nos muestran en dónde está la mirada del gobierno de Donald Trump. También han causado mucho ruido. Él estaba evidentemente pues siendo cuestionado en el hearing, como le llaman, del Senado, porque cada uno de los cargos del gobierno de Trump son aprobados justamente en el poder legislativo, y él de alguna forma está siendo evaluado por una Cámara de Representantes completamente republicana, es decir, Marco Rubio va a pasar. Pero sus palabras significan, porque también aludió al tema México. Y les digo que es importante porque tenemos dos amenazas cuando hablamos de Trump. Una, la tarifaria, que tiene que ver por el frente económico, y la otra, la que es deportadora y criminalizadora. Nos está de alguna manera ahorcando Trump
cuando antes incluso de negociar con nosotros un tratado de libre comercio o de negociar incluso cuáles van a ser las reglas de la relación con esta nueva administración México-Estados Unidos, cómo vamos a cooperar. Bueno, llegó un tema que es también súper delicado, que tiene que ver con el de las organizaciones criminales, porque como bien saben, el tema del fentanilo es el causante casi número 1 de muertes, pues no sé si es si es la muerte número 1 en Estados Unidos, pero estamos hablando de 100,000 muertos por sobredosis de fentanilo y al año. Por ende, ese ha sido un tema en la agenda del trumpismo, donde culpan a México y donde dicen que México es el territorio comanche donde gobiernan los grupos criminales. Entonces se le cuestionó de ello al señor Marco Rubio. Y es interesante su respuesta porque, a diferencia de la dureza con la que hemos visto Donald que Trump se ha hablado, dijo, pues si llegan o no llegan los militares va a ser una decisión directa del presidente, porque él es el que tiene el control de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero, por mi lado, yo estoy a favor de una colaboración con México, porque el tema del crimen organizado es una amenaza para la seguridad nacional de México como para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y alude a los homicidios que se dieron en contextos electorales del año pasado en nuestro país. Pero les digo que es interesante que se escuche esto palabra por palabra, porque está diciendo, quiero que colaboremos, y él va a ser el nuevo Anthony Blinken, o sea, él va a estar al cargo del Departamento de Estado. Estaba yo escuchando la radio de la 1 de la tarde del día de hoy, y unos locutores ya decían, no, sí, quieren que los militares entren y demás, y dije, bueno, pues yo no sé si hablan inglés o no, o qué están leyendo, pero cuando uno ve estas declaraciones de Rubio, como dicen los gringos, word for word, está haciendo claro en decir que hay territorios de México que efectivamente son poseídos por el crimen organizado y que él favorece una relación de colaboración, de reciprocidad, más que una militar. Yo no le veo otra lectura, pero ustedes escúchenlo. What about military force? Well, that's an option the president has at his disposal. Obviously, it's not one that is in the purview of the Department of State. Yeah. I think President Trump is someone that never publicly discusses his options and leaves himself the flexibility to act. I think there's a lot we can and will continue to do in close partnership with our allies in Mexico. I think there's more they can do as well to confront this challenge. And my preference would be, from the Department of State's perspective, my preference would be that we can work with the Mexicans on this issue cooperatively, because it is impacting their nation as much as ours. These sophisticated groups, these criminal organizations, don't simply threaten America, they threaten the Mexican political process. In the last election, you had multiple presidential candidates and other candidates to other offices assassinated. You've had journalists targeted and assassinated for speaking out against these groups. So these groups don't simply terrorize the United States, they're terrorizing and in some ways undermining the Mexican government and Mexican sovereignty and the health and well-being of the Mexican people. And so my hope, in a perfect world, is that we could work in close collaboration with Mexican authorities to take these groups out. Very good. Thank you. Final question. Por un lado, entonces, el fenómeno natural Trump, y por el otro, la depresión tropical Canadá, o la depresión tropical Trudeau. ¿Y por qué le llamo así la depresión? Bueno, porque vimos desde el año pasado una postura de Canadá en la que de pronto decidieron darle la espalda a sus aliados, y sus aliados éramos México. A México simplemente Trudeau le quiso dar la espalda porque se daba cuenta que electoralmente no le estaba favoreciendo el tema de la entrada de migrantes en su país, con una economía pues rebasada, la inflación, una crisis de vivienda, y entonces dijo, ¿sabían qué? Yo a México le voy a hacer como que ni lo conozco bien. Y su renuncia. Y lo que estamos viendo es, ante esta depresión trudiana,
emerger y con fuerza y cada vez con más fuerza a líderes opositores que tienen el perfil como el de Poilievre o el propio premier de Ontario, Doug North, que cuando los vemos, Doug Ford, perdón, y los vemos en sus declaraciones y lo que han insistido es que quieren ser aliados de Estados Unidos. Pero cada vez que hablan de esta alianza, excluyen de la manera más brutal a México. Primero escuchen a Doug Ford. Dice, no va a ser fácil, pero queremos ser friends, amigos y aliados. Y hacer una fortaleza American and Canadian. Es decir, una nueva alianza sin México. For the past few De weeks, verdad. I've been talking at length about Fortress Amcan, a renewed alliance between America and Canada that's a beacon of stability, security, and long-term economic growth on both sides of the border. Fortress Amcan would be a true partnership, one that respects each country as proudly independent. Y en ese mismo sentido, quien podría estar al cargo de negociaciones comerciales en el 2026, Pierre Poilievre, que dice de manera textual, les voy a traducir antes de dejárselo porque luego me dicen que se me encima la voz, y en su visión esta de Canada First dice, I will retaliate, responderé con aranceles a cada arancel que me ponga Estados Unidos. Pero I would rather, es decir, yo preferiría que trabajemos juntos, that we work together. Trade between both, o sea, un comercio entre ambos, no threesome, both. O sea, America and Canada, richer and safer. Una vez más, hablando de un binomio y no del trinomio, es decir, de este bloque que se ha insistido desde México que tenemos que crear de América del Norte, e incluso ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha planteado cada vez con más claridad, pues debería de ampliarse esta idea regional a la continental, América del Norte, América Central, y el objetivo sería hasta con América del Sur o la América Latina, porque solamente un bloque así de poderoso podría encararse o enfrentarse a eso que Marco Rubio llamó la gran amenaza, la que los puede destazar en los próximos 10 años, la China, la asiática. I will retaliate with trade tariffs against. I'd rather we work together though. Right. Because if we do, Muchas preguntas, pero las respuestas ahora sí que a la vuelta de la esquina, en tan solo 5 días. Veremos si Trump sigue siendo este hombre bravucón, bocón, pero pragmático y que le encanta llevar las negociaciones al nivel dramático. Y las señales nos dicen que tendremos un Trump posiblemente más cargado al populismo y atender a su base electoral, que es básicamente antiinmigrante y que sí favorece las tarifas. Pero también tenemos que darnos cuenta que un balazo en el pie no es lo que está buscando el magnate. Él sí está pensando en mantenerse en el poder de manera dinástica. Si él no se reelige, está preparando y puliendo. Dejen ustedes al tal vicepresidente Pence. Digo, no, ya ni siquiera es Pence. ¿Cómo se llama él Bueno, el nuevo vicepresidente el que les decía yo que todo el tiempo dijo horrores de nosotros. No, está preparando a su hijito, al que ya mandó a comprar una isla de Groenlandia, que está protagónico. De hecho, sus 2 hijos están muy activos en la política, su yerno, su hija. Él está pensando en la dinastía Trump como una familia que se puede quedar como mínimo 8 años más en el gobierno, y por eso quizás no se dispare en el pie. La fórmula de señalar hacia los daños colaterales que implica para Estados Unidos aplicar tarifas, que comenzó México cuando dijo, mira, si los autos, ahora ha sido la estrategia de Canadá,
que dice que muchas de las gasolinas que se consumen en Estados Unidos vienen importadas del Canadá y esto les podría elevar los precios hasta en un 20 o 30%. Quizás ello haga que el huracán Trump se desplace o se desvíe de esta senda de llegar con categoría 5. Incluso vemos que se suaviza el discurso de un secretario de Estado, Mark Rubio, y digo secretario de Estado porque va a ser el secretario de va a ser head del Department of State de los Estados Unidos, Mark Rubio, político de origen cubano que generalmente ha sido muy anti-mexicano, lo vimos suavizar el discurso, por más que anden volando la nota, de verdad yo les digo, palabra por palabra lo que dijo es, I'd rather, yo preferiría o me gusta un enfoque en el que colaboremos los dos países. No quiere decir que vaya a ser fácil, pero al parecer se podrá abrir una ruta de enfrentar un fenómeno sí antiinmigrante, sí anticomercio global, pero también un fenómeno en el que no va a querer dañar su propia economía, ni mucho menos va a querer afectar el nivel de bienestar de sus votantes, el señor Trump.